En lo que vamos a ver hoy son dos materiales. Este ya lo habíamos comentado en domingos anteriores. Es un libro que se llama La Evangelización. Este es el autor, J. Mac Stiles. No sé cómo se pronuncia Stiles. Él es una persona que de manera muy natural, cuando comparte su testimonio, siempre se le enseñó a hacer evangelismo en comunidad. Entonces para él es algo muy normal y quiero comentar algunos pensamientos de él, en cual es los siguientes. Dice: casi toda la instrucción que he recibido acerca de la evangelización ha sido sobre la evangelización personal. Estoy recordando que más bien no, a lo mejor del trasfondo de su pasado, está hablando como que es algo de uno a uno. La enseñanza, él promueve siempre la evangelización en conjunto, en iglesia. Entonces quiero que pensemos en algunas cosas que dice él. Y yo creo que nos podemos identificar con lo que él dice. A lo mejor hemos recibido esas enseñanzas donde pues, lo tenemos que hacer de manera personal, uno a uno. La mayoría de los creyentes te dirá que su temor a evangelizar es lo siguiente, y plantea algunas de estas razones que se pueden extender, pero según él, el patrón que más se repite cuando tú le dices a alguien: ¿por qué no evangeliza? Entonces es por temor al rechazo, a parecer estúpidos o ser categorizados como evangelistas. Como decir: no, es que tú estás en un nivel así como que nada más se la pasan hablando del evangelio. A quien quiera que se topan ya quieren hablarle de Cristo. Entonces no les gusta como que se entren en esa categoría, o simplemente está ese temor como de hacerlo mal. Él es el mismo que veíamos unos domingos atrás, donde dijo esa frase de que él prefiere creyentes que comparten su fe a pesar de que todavía no saben explicar bien el evangelio. Entonces podemos plantearlo de manera efectuosa, pero hay creyentes que no lo hacen porque dicen: hasta que tenga esa seguridad, hasta que tenga ya esa capacitación, ¿no? de decir, ya lo domino completamente, ahora sí voy a compartir mi fe. Y este hermano dice: yo prefiero más lo otro porque hemos visto que Dios trae personas a los pies de Cristo cuando hay disposición, y más bien se puede hacer obrar de muchas maneras distintas para que alguien venga a la fe. En una campaña, en un sermón complejo, en un folleto, en una conversación de relación, de muchas maneras, con distintos materiales de evangelismo. Entonces, para él lo más importante es eso, ¿no? La actitud de compartir. Y luego hace la siguiente aclaración. En base a que la mayoría de los creyentes se nos hace como que difícil compartir el evangelio, dice: ¿por qué hacer de forma individual algo que es difícil y que da miedo? Y él nos anima a que lo hagamos juntos. Cuando tú lees su libro, en las primeras páginas te está hablando cómo se coordinan todas las familias de las iglesias, de la iglesia donde él está, para traer a los pies a alguien. Es algo así como que son muy abiertos para invitar a una persona, muy ocasionales, y dicen: pues ven a comer. Y como que ya nada más alguien se da cuenta que alguien atrajo una nueva relación, se le unen los demás miembros de la iglesia y le apoyan. Le apoyan en muchas maneras. Entonces, por eso es que lo veamos de esa forma. Él, cuando dice: al momento que yo digo cultura de evangelismo, sin importar que nunca hayan estudiado este término, pero si yo se lo comento a cualquier pastor, porque él viaja mucho, siempre entienden que es algo fácil de transmitir. Si te habla de cultura y si te habla de evangelismo,
como que ya tú automáticamente formas ese término y dices, pues se refiere a que naturalmente tu estilo de vida siempre estés evangelizando. Entonces, él es lo que quiere transmitir siempre a donde lo invitan. Dice, yo estoy convencido de que el hacer evangelismo más como iglesia es mucho mejor que campañas. No estoy completamente opuesto a ese tipo de eventos donde dicen, vamos a hacer una conferencia, invitamos mucha gente y solamente hay un predicador que da un mensaje de salvación. Dice, yo mismo predico en esos eventos, pero ahí mismo siempre estoy convencido de que mis enseñanzas tenemos que transmitir esto a la iglesia, hacerlo en conjunto. Y él nos narra lo siguiente, y quiero que seamos bien honestos, hermanos, porque esto lo hemos visto en muchas maneras y en muchos lugares. Él comparte una historia de un programa de representación de la Pascua. Dice, conocí una iglesia donde ellos siempre empezaron a tener como que esa idea de dramatizar la pasión de Cristo, la muerte, la resurrección, y hacerlo en su iglesia para de manera así en Semana Santa fuera como un evento evangelístico. Entonces se prepararon bien como iglesia, empezaron a prepararse muchos, a ver quiénes les gustaba la actuación, empezaron a hacer promoción, empezaron a ambientar el lugar y les quedó muy bien. Pero como les quedó muy bien, pues dicen, vamos a hacerlo mejor el otro año. Entonces te empieza a narrar el progreso, cómo se hizo tan grande esta dramatización. Este evento ya era tan magno que tenían que regalar las entradas para controlar el espacio en los auditorios. O sea, así decías, abrimos a todo público en general, no cabían. Entonces, nada más los que tengan un pase son los que vamos a dejar entrar, y eso pues de alguna manera se organizaban y ni siquiera lo vendían, pero nomás entregaban a ciertas personas y se llenaba. Dice, este programa creció tanto que ya hasta teníamos efectos de sonido, llegaron hasta a contratar actores de Hollywood. Y dice, lo curioso es que ni siquiera eran creyentes, a veces el que la hacía de Jesús. Y se gastaba mucho dinero, o sea, ya habían recaudado fondos, hasta llevaban animales reales y dramatizaban. Y dice, la escena favorita mía y de mi hijo era cuando el centurión entra en un caballo blanco y lo hace relinchar, y dice, pues eso no sé dónde lo sacaron de los evangelios, pero era algo que te cautivaba. Y la gente estaba así como que bien, era un fenómeno donde todos querían ir a escuchar y a ver la Pascua dramatizada. Pues sí, lo que nosotros decimos, todo lo que gira alrededor de la Semana Santa. Pero dice que después de muchos años los pastores fueron bien honestos y dijeron, ¿saben qué? Aún así no están viniendo almas a Cristo. Son bien pocas personas las que están viniendo a Cristo. Y yo creo que fue difícil la decisión, pero dice que lo tuvieron que cancelar ese programa. Dijeron, estamos gastando mucho dinero, viene mucha gente, pero no están viniendo a los pies de Cristo. Y él nos cuenta esta historia porque esto mismo puede pasar en muchos de nuestros casos. Hacemos algo magno que Dios sí puede alcanzar personas, pero dice, la manera como más alcanza alguien a conocer de Cristo es en relación. Yo estoy ya con curiosidad de preguntarle a un hermano que ha hecho exactamente eso aquí en Chihuahua. No sé si siguen cada año, a lo mejor ahorita por pandemia no sé si se detuvo, pero llevaban esta obra de la Pasión de Cristo allá en la Sierra Tarahumara y se juntaba demasiada gente y predicaban. Pero si somos honestos, y al momento que le preguntemos cuántas almas han permanecido, yo no creo
que hayan sido muchas, porque veo la iglesia allá juntan todas las iglesias de Krill y se unen como para completar el reparto. Y dice, siempre viene todas las personas que vienen a las fiestas y los tarahumaras, a las tesguinadas y a todos los eventos, se llena ahí. Pero yo veo las iglesias del mismo tamaño. Entonces yo no dudo que esté pasando un fenómeno igual. Y fíjense otra declaración que dice este hermano. La mayoría de las personas vienen a la fe mediante la influencia de sus familiares, de estudios bíblicos con grupos pequeños o de conversaciones con un amigo. Y hace otra declaración. Cuanto más dinero se gasta en los programas evangelísticos, menos frutos hay en la evangelización. Y aquí sí debemos de aclarar un poquito esto. Yo creo que en base a la proporción de hacer algo masivo y el costo de dinero por las personas que vienen, sí es mínimo el porcentaje de que gastas tantos miles y miles solamente para que un par de personas vengan a los pies de Cristo. O sea, no se compara al gasto que tú puedes hacer hasta invitando a convivir a alguien, echarle la cena, llevarle despensa. O sea, es mucho menos dinero lo que se gasta. Y él, haciendo una encuesta, no sé de dónde sacó este dato, si él lo hizo o lo agarró de otro lugar, pero dice que se les preguntó allá en Estados Unidos a los jóvenes que son cristianos menores de 21 años, es donde la mayoría de los creyentes vienen a los pies de Cristo, menores de 21 años. Y dicen que solamente el 1% dijo que llegó a los pies de Cristo por un programa evangelístico en la televisión. Dice, el 43% dijo que llegaron a la fe a través de un amigo. Entonces, todo eso fue la mayoría. Todo el porcentaje anterior, pues yo creo ya se puede repartir entre campañas, en brigadas, en cualquier otra cosa, programas de radio, de televisión, pero son porcentajes mínimos. Entonces, si nosotros comparamos esas cifras, ¿cuánto cuesta dinero en comprar un minuto en la televisión? Pues se hace mucho dinero, también en la radio y muchos medios que conocemos. Pero dice, la mayoría que viene a la fe es con relaciones de un amigo. Los programas, hace otra declaración, son como el azúcar. Provee incremento rápido de energía, pero con el paso del tiempo te hace flácido. Entonces dice, es como un tipo de droga porque a todos nos gustan los programas. Por eso se llena, no sé si se acuerdan aquí cuando hasta cambiamos la ambientación así vaquero y vino Nacho Galindo y es de las veces que hemos tenido más gente aquí en el templo. Pero cuando se viene el otro día de domingo, aunque pasaron como unas 15 personas, 20, no me acuerdo, al frente para hacer profesión de fe, el próximo domingo no había nadie. Entonces gastamos dinero, rentamos un sonido, le dimos una buena ofrenda a Nacho Galindo, se aventó un mensaje bien bíblico, o sea, no podemos negarlo, él quiso honrar a Dios, pero las almas vienen a través de cuando nosotros compartimos la fe uno a uno. Y lo que dice este hermano, hay que hacerlo más en la iglesia. Son pensamientos, hermanos, que yo quería que repasáramos, porque a veces se nos ha enseñado, o sea, como que hay otra manera de hacerlo, como que lo más correcto, y a lo mejor es a través de muchos años nos han dicho, ¿no? Plantar una nueva iglesia, ganar almas para Cristo, se hace de esta manera. Se hace de esta manera. Algo masivo. Algo como un programa, como un evento donde tienes que gastar dinero. Algo bien organizado. Pero no es así. La historia del cristianismo ha demostrado que las relaciones con amigos y compartir nuestra fe es lo que más trae almas a los pies de Cristo. Hay un material más que quiero que veamos, y este es el libro que viene integrado ahora ahí en nuestras áreas de descargas. Yo creo que ahí les voy a parar
de subir más cosas porque hay fácil unos 5 materiales que ver, pero con uno que lean, si pueden leer 2, pues yo estaré muy, muy contento. Porque yo a lo largo de los años, yo he leído todos estos materiales y más. Lo he leído hasta 2 veces, y no es que ahora lo tuve que repasar una tercera vez. Y es un libro muy cortito. Te lo puedes leer como en 3 horas, yo creo. En 2 tal vez. Como si vieras una película, haz de cuenta. O sea, te avientas 2 horas y ves Avengers, que duran como 3 horas, pues más. Pero este libro se los quiero compartir porque ya se los había mencionado anteriormente, pero si aún no lo han leído, necesito que escuchen de qué se trata. Entonces es una breve reseña lo que les voy a compartir. Rick y Eunice Johnson le ponen así de su título: de entre las tumbas de un tenebroso cementerio, un cadáver desenterrado, una iglesia resucitada y un hechicero nacido de nuevo, una historia de la vida real. Entonces es un testimonio. Voy a leer más o menos bastante, pero por eso les puse dibujitos ahí para que nos entretengamos, porque tiene dibujitos el libro, ¿no? Te hacen hasta pensar. Cuando ves esa imagen dices, caray, pues está fea la cosa, y empieza él a narrar lo siguiente: Raimundo y su esposa Nancy tuvieron que cerrar las puertas y ventanas de su casa. De nuevo escucharon cosas horribles desde el otro lado del muro. La barra entre la casa de ellos y la pequeña casa abandonada al otro lado no pudo impedirles escuchar los llantos y gritos. Además, el aire llevaba el humo sobre la barda a su patio. Siempre percibían en el aire olores extraños y nocivos, provenientes de lo que quemaban ahí. Todo el vecindario sabía lo que Joan hacía de noche en esa casa. Y te empieza a adentrar a la historia. Es una pareja de creyentes que su vecino es un brujo, y ya tenía harto al vecindario porque hacía cosas que todos se espantaban, pero todos le tenían temor. Nadie le echaba a la policía porque dice que a veces ellos mismos veían a personas de gobierno que llegaban con él para que les hicieran trabajos. Entonces decían, pues no, tiene hasta muchos amigos en las altas esferas, ellos son los que vienen a hacerles trabajos. Pues nadie hacía nada, nadie, solamente se quejaban, ¿no? Entonces a ellos se les hacía como que una grosería, no sé cómo lo plasma, se me olvidó el libro, pero dice: ¿por qué si somos creyentes y tenemos un brujo enseguida? Es como una burla que siempre nos esté echando tanta contaminación y tanto ruido así feo. Entonces ellos estaban en cierta manera afligidos y decían, pues somos creyentes, pero estaba esa realidad enseguida de su casa. Después te plantea la historia de lo que está ocurriendo en la iglesia de ellos, de Raimundo y Nancy. Uno de los pastores de la congregación de Raimundo y Nancy estaban enfrentándose con toda una tormenta de otra índole. Se trataba de la muerte, pero una muerte de otra naturaleza totalmente distinta a la que estaba viviendo Joan. Se trataba de profundas inquietudes en el fondo de su ser, angustias relacionadas con la condición de su iglesia, conocida con el nombre Luz del Camino. Se estaba dando cuenta que espiritualmente su iglesia estaba solamente subsistiendo. De alguna manera esta iglesia se encontraba entre las tumbas de la religiosidad. Y él describe a su congregación que era una congregación que tenían muchas cosas buenas. Dice, tú veías que teníamos así como que todo: cantos, ministerios, edificios, tenía congregación, eran constantes. Pero él empezó a sentir esa carga y dice, de todas formas, no estamos haciendo lo correcto, como que nos falta algo. Y empezó a tener una carga este pastor en su corazón. Dice que su vista se puso borrosa por las lágrimas que llenaron sus ojos. Una profunda tristeza le sobrecogió. Anhelaba intensamente que llegara el día que pudiese llorar por gozo.
parecía algo imposible. Después de unos minutos volvió su mirada a la Biblia en la mesa y a la escritura que estaba leyendo. Estaba revisando la historia de la iglesia en el libro de los Hechos. Estaba repasando unos textos y las notas tomadas durante una semana que había pasado con varios pastores, revisando cuidadosamente la vida de la iglesia en aquel entonces. Durante aquellos días de reflexión pudo detectar que muchas de las cosas que estaban practicando como iglesia y que creían como doctrina en realidad no concordaban con la palabra de Dios. Y yo veo aquí, hermanos, que Dios es el que empieza a despertar, ¿no? Como que esa conciencia, ese corazón que empieza a arder por la voluntad de Dios, y cuando los hace ver qué es lo bíblico, ellos tienen que reconsiderar y hacer cambios. Entonces él se notó, dijo, aunque son cosas buenas que se nos enseñaron, que parece que estamos haciendo lo correcto, no es bíblico. A esto es lo que debemos de apuntar junto con los pensamientos que acabamos de ver del otro hermano. Y fíjense, en poco tiempo, un nuevo rumbo, propósitos y prioridades. Llega el punto donde dicen, pues es que si no estamos haciendo lo bíblico, debemos de esforzarnos por cambiar. Dice, en poco tiempo estaban tomando un nuevo rumbo. El proceso empezó con los pastores identificando las mejores formas que facilitaran las funciones correctas para la iglesia de acuerdo a los propósitos de Dios. Hubo reuniones con todos los líderes e iniciaron un proceso de evaluación de todo lo que se estaba haciendo en la congregación. Evaluaron la estructura de la iglesia, el liderazgo, los propósitos, las actividades e inclusive los cantos. Evaluaron lo que se enseñaba, el porqué y los propósitos de la enseñanza. Empezaron a filtrar todo por las escrituras y los propósitos eternos de Dios. Todo criterio, actividad, enfoque, todas las formas y todo lo que estaba ocurriendo en la congregación lo filtraban a través de las escrituras. Eso trajo muchísimos cambios. Entonces, si se fijan, sí es mucho trabajo todo lo que tuvieron que hacer, o sea, como que sentarnos y decir, pensamos por muchos años que estamos haciendo lo correcto, pero hay que pedirle a Dios que nos ayude a ver si es bíblico o no. Empezaron a quitar muchas cosas. Entonces, para no ser más largo, dice, como resultado, la iglesia abandonó una serie de prácticas tradicionales y enfoques que no estaban alineados con la palabra de Dios. Y obviamente, hermanos, hubieron personas que no les pareció. Entonces tuvieron que salir de la iglesia. Estas personas abandonan la iglesia, pero otros más continúan con todos estos cambios que están proponiendo. Nunca hubieran imaginado toda la congregación involucrada, sirviendo en equipo a los necesitados, en las calles, en los hospitales, abriendo centros educativos discipulados para trabajar con niños y jóvenes y enseñando la historia de Dios de forma entendible y poderosa en comunidades alrededor de la ciudad. Entonces se fijan qué es lo que te plantea aquí. Toda la congregación estaba involucrada. Estaban haciendo entre todos el trabajo y alcanzando a más personas. Entonces se fijan, es lo mismo que dice este otro hermano que escribe ese material. El evangelismo se tiene que hacer en comunidad. Jamás hubieran soñado que los pastores discipularían a la congregación usando una forma que inspiraría y ayudaría a la iglesia a funcionar discipulando a otros. Y es el material que ellos promueven. Edifiquemos sobre fundamentos firmes. Ese estudio cronológico que ya habíamos visto la semana pasada, que les compartí un poco de eso. Tantos cambios estaban encaminados en este tiempo de cuestionamientos y transición. La congregación había entendido que los propósitos de Dios para la iglesia no estaban centrados en el púlpito o la sana doctrina, ciertos personajes de la congregación, las actividades y cultos de la iglesia, ni en los ministerios. ¿Cuál era el centro de todo, hermanos? Era una persona, era Cristo mismo. Entonces ahí es donde debiéramos de apuntar todos. Como que a veces
confiamos más en las cosas que se nos han planteado por muchos años, pero realmente yo creo que nuestra mirada no la estamos poniendo en Cristo. Y esta iglesia dijeron, no, el centro de todo debe ser la persona de Cristo. Cuando apenas estaban comenzando este movimiento de enseñanza y discipulado en la iglesia del Camino, Luz del Camino, el pastor José Esdras, ese es el pastor, José Esdras organizó una capacitación para los miembros de la congregación e interesados de otras iglesias, entre los que recibieron una invitación especial para el entrenamiento de discipulado. Cimientos firmes fueron Raimundo y Nancy, los vecinos del Brujo. Aunque un poco nerviosos por lo que pudieran estar involucrados más adelante, decidieron participar. Para entonces no tuvieron idea que su participación les llevaría a un encuentro con el Brujo al lado de la barda de su casa. Entonces dijeron, pues es que sí está como que va a implicar que enseñemos, que estudiemos, que apartemos tiempo, que discipulemos, eran cosas nuevas. Y decían, pues bueno, hay que entrarle. Pero yo creo nunca, más bien ahí dice, nunca se imaginaron que ellos iban a impactar la vida de un brujo. Y empieza ahora a narrarte el libro, un camino sin retorno. ¿Cómo es esa conversión de este hombre? Si Raimundo y Nancy hubieran sabido de antemano que el desenvolvimiento y los resultados del taller de cimientos firmes le llevarían a un encuentro con el brujo, quizás hubieran optado por no participar. Peor todavía si hubieran conocido su oscuro proceder. Johann el Brujo había pasado de un nivel de espiritismo a otro y hasta llegar a una rama muy fuerte del culto de los muertos. El pastor José Esdras y los otros líderes desafían a los participantes en cuanto a la aplicación de lo que estaban aprendiendo. En el libro, hermanos, hay unas páginas que no se las recomiendo para nada que la lean con sus hijos. No sé, porque te da muchos detalles. Bueno, ya los que son grandecitos sí. Pero te da muchos detalles de qué tan oscura era la vida de este hombre. Ese, en lo personal, a mí como que no me gusta leer ese tipo de cosas. Digo, no, pues hay que leer pues algo bíblico, pero es una realidad, hermanos, que hay tanto mugrero, tantas cosas tan perversas, tan oscuras que nosotros nunca... Aún así yo creo que se quedaron cortos con los detalles. Pero lo que hace un brujo y hasta dónde puede caer y la adoración a Satanás y los ritos tan feos, tan asquerosos y muertes que esto implica, es algo que muy pocos de nosotros, pues yo creo como que tenemos ese contacto, ¿no? En saber ese tipo de cosas, pero él te lo escribe. Y este hombre empezó a tener mucho poder en el mundo del satanismo. Sin embargo, al mismo tiempo, cuando ellos estaban recibiendo estos talleres para evangelizar, se les hacía ese énfasis. Saben que esta capacitación es para que ustedes lo compartan. Es para que ustedes no se queden con este conocimiento, sino que den fruto, traigan almas a los pies de Cristo. Y cosas similares, así como que los empezaron a desafiar. Ustedes, su naturaleza como creyentes y su deber de hacer discípulos se tiene que poner en marcha en algún punto. Avanza más la historia, imposible pero cierto. Aunque cada uno no lo veía desde un punto de vista distinto, fue algo realmente increíble. No fue fácil para Raimundo y Nancy salir de su ámbito de confort, pero lo hicieron. Los primeros encuentros con Johann eran incómodos. Se sintieron inseguros como también nerviosos, pero estaban decididos a extenderle a Johann su amistad. Entonces llega al punto y dice, pues no fue fácil, pero tienes que hacer relaciones. Y yo creo que cuando vences esa barrera y ellos decidieron obedecer a Dios, se hizo esa amistad. Y yo creo sí, dice, los primeros días era bien extraño, bien difícil, ¿no? Y continúa, dice, por su parte, Johann también se sintió nervioso, pero solamente al principio. La manera como Raimundo y Nancy platicaron con él era muy distinto a cualquier charla que jamás habían experimentado en su vida antes. Esa imagen que viene ahí
es porque el mismo brujo Johann estaba teniendo una crisis. Y es necesario que sepamos esto, hermanos, porque nosotros a veces vemos las cosas como imposibles, pero Dios trabaja en personas que los va a sacar de las tinieblas, de entre las tumbas. Este hombre ya tenía mucho poder, hacía muchos rituales, hacía cosas así sorprendentes de mucho poder, como que utilizaba los espíritus para la conveniencia de los que llegaban y le daban dinero, etcétera. Pero dice, algo que no pudo hacer es curar a su hermana chiquita de cáncer. Tenía una hermanita. Y todo lo que él hacía era inefectivo. Entonces eso hizo que se empezara a cuestionar. Y dijo, ¿por qué aquí no funciona esto? Y él empezó como que a tener esa crisis y como que empezó a cuestionarse muchas cosas de su vida, el trasfondo. Y ahí es donde Dios permite que esta pareja empiece ahora sí a tener pláticas. Primero, o sea, como que de manera general de la Biblia, pero ahora les ofrecen ese estudio cronológico. Y él junto con su esposa fueron bien receptivos. Y si se fijan, dice, él hasta tuvo que parar pues todas las citas que tenía y todo lo que quemaba y hacía muchas cosas bien feas ahí enseguida. Dice, ya al menos ya no llegaba todo ese humo feo porque ahora estaba en nuestra casa escuchando la palabra de Dios. En cada charla, Johann se quedaba cada vez más asombrado. Las palabras de la historia de Dios se quedaron muy marcadas en el fondo de su ser. Empezó a percibir que su vida quizás podría tener sentido. Lo que estaba viendo en la expansión de la historia captaba sus pensamientos día y noche. Para Johann y su esposa, la Biblia dejó de ser solamente un libro. Ya se habían convertido para ellos en la palabra misma de Dios. En esos momentos de crisis, las potestades que le poseían le pedían a gritos que saliera huyendo. Se le subía la tensión y se desbordaban grandes tormentas dentro de su pecho. Empieza ese cambio, esa obra que nada más puede hacer Dios a través de su palabra, y utilizó a esta pareja. Y ahora sí empieza a describirte, ¿no?, cómo fue esa conversión. Luego, en el desarrollo de la historia bíblica, un día Johann se quedó sobrecogido y a la vez conmovido. Se encontró con un personaje de la historia que en muchos sentidos se parecía a él mismo. Él, hermanos, llegó y se topó con la historia del endemoniado Gadareno y dice que eso lo conmovió. Dice, este hombre es semejante a mí, se parecen muchas cosas. Desde el ritual que te describe de cómo se encaminó, de cómo vivía entre las tumbas, de cómo estaba poseído, de cómo estaba su vida de manera miserable y de mal en peor. Dice que le tocó esta historia. Hace 2000 años Jesús rescató a un hombre en un panteón, un individuo esclavizado por una legión de demonios. Fue liberado, un hombre degenerado, espantoso, tenebroso, violento y perdido. Un hombre como él fue liberado y nació de nuevo. Como fruto de su gratitud, el hombre se convirtió en discípulo y seguidor de Jesús. Y no nos debiera sorprender, hermanos, que Dios sigue haciendo ese tipo de cosas. A veces nosotros vemos ese relato del endemoniado Gadareno y como que pensamos que ya no se puede reproducir, pero hay más personas así en tinieblas que siguen viniendo a los pies de Cristo, y ese es un testimonio. Es algo como que parece inconcebible, que jamás se hubieran imaginado esta pareja de cristianos que ellos pudieran traer a los pies de Cristo, ser ese instrumento para que un brujo de alto nivel pues se rindiera. Ahora empieza una nueva familia y un nuevo destino. Te empieza a sacar, ¿no?, cómo siguió avanzando la obra de la iglesia en general. Hace unos días José Esdras, Raimundo y Johann, o sea, el pastor, el esposo y los dos hombres, el que le compartió y el brujo, junto con sus familias y los demás miembros de la iglesia, se sentaron en un círculo alrededor de una gran mesa. Varios garrafones de jugo, montones de pan estaban en la mesa, como los discípulos en el libro de los Hechos se habían reunido para partir el pan y recordar lo que Jesús había hecho por cada uno de ellos. Con gratitud y humildad, cada uno tomó su tiempo para expresar agradecimiento a Dios. Había mucho que agradecer y por lo tanto
duraba bastante tiempo la reunión. Años después, ¿no? Yo creo ya era miembro maduro y todo, ¿no? Creyentes. Ya era tarde cuando el pastor José Esdras procedió a compartir una reflexión con los hermanos. La meditación sirvió para recordar a la congregación que de una u otra manera todos habíamos sido sacados de la muerte. Sí, de cualquier manera todos habíamos sido llamados de entre las tumbas. La misma iglesia había salido de la muerte, una muerte en religiosidad. Porque así se encuentran muchas congregaciones, hermano. Siento feo decir, ¿no? Como que nos encontramos, pero cuando vemos el potencial de lo que hace una iglesia usada por Dios, entonces yo creo que nosotros tristemente nos podemos identificar en el pasado de esta iglesia. Pero esto es una iglesia real, hermanos, existe en Venezuela. Y ellos te comparten su historia, cambian los nombres de los personajes, no sé, por seguridad o por cosas, pero es una historia verídica. Habían salido de entre las tumbas del tradicionalismo religioso para emprender un camino distinto, el camino del discipulado. Ahora todo era muy diferente, cada miembro del cuerpo estaba funcionando. Esto me gusta mucho, hermanos. Cada quien estaba ejerciendo sus dones. Cada uno estaba compartiendo su fe. Cada uno estaba trabajando en conjunto. Cada hermano empeñaba sus dones para edificar a los demás. Cada uno se encontraba procurando ser de verdad un discípulo de Jesús y a la vez haciendo discípulos de otros. Ese día se quedó mirando por la ventana y meditando en cómo la iglesia se había desviado tan lejos del camino recto para encontrarse estancada en un pantano de religiosidad. Recordó la profunda tristeza que había experimentado y cómo sus ojos se habían llenado de lágrimas. Había olvidado que ese día se sentía como si sus lágrimas de tristeza nunca pudieran convertirse en lágrimas de gozo. Entonces él recordó ese pasado, ¿no? Estaba leyendo Hechos, reflexionando. Y yo digo, pues como que ahí sí Yo, hermanos, me pudiera a veces identificar en ese momento porque les dije, lean ese libro. Conmigo me hace ver que tenemos esperanza, que Dios puede hacer grandes cosas en cualquier iglesia. Ese recuerdo se apoderó de José Esdras, se detuvo en medio de su compartir con la congregación. Los hermanos detectaron que algo fuerte lo estaba afectando. Se quedaron sin moverse y sin decir nada. José Esdras cerró sus ojos y no pudo avanzar más. Su mente comenzó a llenarse de pensamientos, recuerdos y gratitud al darse cuenta que realmente Dios había hecho grandes cosas entre ellos. No pudo contenerse. En aquel momento las lágrimas de sus ojos se desbordaron como un manantial y así ahora sus lágrimas eran de gozo, alabanza y gratitud. Entonces, esta historia ustedes la pueden leer a detalle en unas 2-3 horas. Pero es un testimonio de lo que Dios puede hacer en una iglesia avivada. Pero hay muchas cosas que implican. O sea, desde ser bien honesto y decir qué estoy haciendo mal, qué es lo que no estoy haciendo bíblicamente. Y Dios, yo creo que ese es un buen paso y lo tenemos que hacer todos de manera personal. Quiero que vayamos a la historia del endemoniado gadareno, hermanos, para meditar ahí un poco. Se encuentra en 3 evangelios, pero quisiera que vayamos a Marcos, en el capítulo 5. Si tienen sus Biblias, vamos a leerla. De hecho, así empieza este libro, te marca esas 3 historias. Empieza con la historia del endemoniado gadareno, después continúa con la historia de Johann y después agrega la historia de la iglesia, del pastor. Entonces, estas 3 figuras de 3 personajes que salen de entre las tumbas y son transformados, se ven a lo largo de este libro, pero quiero que nosotros recordemos qué pasó ahí. Fíjense en el versículo 1. Acompáñenme porque yo tengo otra versión.
Llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos. Cuando Jesús salió de la barca, enseguida se acercó a él de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada entre los sepulcros, y nadie podía ya atarlo ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Siempre noche y día andaba entre los sepulcros y en los montes dando gritos e hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él, y gritando a gran voz dijo: ¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía: sal de él, espíritu inmundo. ¿Cómo te llamas? Le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Le rogaba entonces con insistencia que no los enviara fuera de la tierra. Había ahí una gran manada de cerdos paciendo junto al monte. Los demonios le rogaron diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Jesús les dio permiso, y saliendo los espíritus inmundos entraron en los cerdos, y la manada, unos 2000, se precipitó por un despeñadero al mar, y en el mar se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron, lo contaron en la ciudad y por los campos, y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido. Vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado sentado, vestido y en su cabal juicio, al mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. Vamos a pararnos ahí. Entonces conocemos esa historia, pero a mí me llaman la atención, ¿no? Algunas cosas que encontramos en Lucas y en Marcos. Ellos hablan y dicen: este hombre, cuando te está diciendo que de pronto ya lo encuentran en su cabal juicio, es que estaba controlado por Satanás. El que llega y se rinde y se postra, pues son los demonios. Entonces siempre el hombre está como que en esa incapacidad hasta que llega Jesús y te saca de las tinieblas a la luz. Este hombre jamás había tenido una vida, una esperanza, se le había mostrado hasta que llega Jesús. Entonces, hermanos, yo quisiera que entendiéramos ese principio y pedirle a Dios esa visitación como iglesia. Porque como iglesia yo creo que también debiera de venir y decir: pues es que si estamos en una religiosidad y no estamos haciendo discípulos, no estamos dando fruto como se supone que debiéramos de hacerlo, pues tienes que intervenir. A la vez hay alguna cosa que siempre había reflexionado, y es en la audiencia. Fíjense cómo dice: ya después de que tuvieron miedo por lo que encontraron, los que lo habían visto le describieron cómo lo había sucedido esto al endemoniado y lo de los cerdos, y comenzaron a rogar a Jesús que se fuera de su región. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara ir con él, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se quedaban maravillados. Entonces, un pensamiento que a veces trato de hallarle como un paralelo a la iglesia o a la congregación, o no sé, a veces pienso que no es muy correcto, pero es como que triste decir: ¿qué tal si nosotros encajamos en esa audiencia donde no quisieron a Jesús? Porque ellos vieron cómo transformó al hombre, les echó a perder 2000 cerdos, no sé, decían: pues es un judío, ya nos mandó a nuestro capital y todo eso es un desastre, o sea, no queremos a él, va a cambiar todo nuestro estilo de vida. Es más, yo he empezado a pensar que ellos también tenían, no sé, era una comunidad pagana. Ellos no eran judíos. Ellos, yo creo que a lo mejor era una costumbre, ¿no? El involucrarse en cosas oscuras, y por eso tenían ese personaje ahí y decían: Jesús puede cambiar esas vidas.
pero Jesús también hace cambios tan radicales y no lo queremos aquí. Ellos lo expulsaron. Entonces a veces como que me siento triste y digo, no, caeremos nosotros así como que en esa categoría de decirle, no, Jesús, yo quiero seguir bien tranquilo en mi comodidad. Pero no quisiera hacer tanto énfasis en eso, no sé qué tan, a lo mejor si pudiera haber cierto paralelo. En lo que sí quiero hacer énfasis, hermanos, es en este hombre transformado. Porque si nosotros tenemos el Espíritu Santo, si nosotros somos creyentes, debiéramos de actuar como Él y decirle, pues yo quiero seguirte. ¿Y qué es la orden? Comparte todo lo que Dios hizo en ti. Y a veces no nos vemos como este endemoniado Gadareno que cualquiera de nosotros, hermanos, estábamos potencialmente en el mismo peligro de terminar como él, como Johan. Y en muchos sentidos, a lo mejor alguno hubiera estado en un camino de mucha perversión, en muchos sentidos, hasta en un camino de mucha moralidad y pensar, no necesito de Dios, aunque no sea un asesino, pero el punto es que siempre teníamos ese destino hacia el infierno, íbamos a terminar en una miseria porque éramos enemigos de Dios. Pero si Jesús intervino, si realmente intervino en nosotros, debiéramos de decirle, pues, trata conmigo porque se trata de obedecer, se trata de honrarte y queremos un rumbo distinto en lo personal. Si nosotros en lo personal no empezamos a anhelar ser utilizados por Dios, a ser obedientes, yo creo que no vamos a ser usados en grandes cosas como lo hizo Dios con esta pareja. A veces me gustan mucho estas historias, hermanos, porque son como inspiradoras de que Dios está presente en su pueblo cuando hay disposición. Y es una historia más que yo les quería compartir para reflexionar. La próxima semana vamos a terminar en todo esto de evangelismo para pasar a otras enseñanzas, pero les animo una vez más, lean este libro. Ahí está en la página y hay otros más. Y todos te van a apuntar exactamente a eso, que somos una iglesia que su ADN es evangelizar, es hacerlo en comunidad, es compartir nuestra fe. Y ahí es donde pues está la plenitud, donde realmente Dios nos está usando, pero tiene que ver mucho, o sea, primero personalmente. Si queremos una iglesia bonita, si queremos una iglesia que honra a Dios, bonita en ese sentido de que somos obedientes, pues yo creo que por aquí se empieza. Y son lo mismo que te plantea la Escritura. Vamos a orar, ¿sale? Señor nuestro, pues hemos escuchado una historia más de lo que puede hacer tu poder. Hemos visto, Padre, cómo tú traes de las tinieblas a la luz a almas, pero también a vivas iglesias que no estaban funcionando correctamente, que no te estaban dando la gloria, Señor, y no estaban siendo luz. Queremos, Padre, que muevas a tu iglesia a ese plano de obediencia, de gratitud, de entregar nuestra voluntad a ti, de realmente poner a Cristo en el centro y únicamente apuntar hacia Él, anhelarlo y relacionarlos con Él. Tú sabes con quién de nosotros vas a tratar y queremos que lo hagas, Señor. Queremos que nos sigas llevando en ese proceso donde tenemos que ser honestos y seguir haciendo cambios para ver si estamos honrando tu palabra o no. Bendice este tiempo que pasamos en Cristo Jesús. Amén.